Imagina que te despiertas temprano por la mañana, tomas tu celular e intentas buscar algo en Google, pero Google simplemente no funciona. Tal vez piensas que es un problema de Internet, así que intentas entrar a YouTube, pero también está bloqueado. Instagram, WhatsApp, todo está bloqueado. Nada de eso funciona. Intentas enviarle un mensaje a un amigo comentando lo que está pasando, pero el mensaje simplemente no llega. Publicas algo en las redes sociales preguntando qué está ocurriendo y tu publicación desaparece sin explicación. Nadie te dice qué pasó. Esto no es el argumento de una película ni de una serie de ciencia ficción. En realidad, está bastante cerca de cómo es el día a día de más de 1.400 millones de personas en la República Popular China. Y hoy, en este video, no estamos aquí para hacer propaganda, ni para defender a ningún gobierno oriental u occidental, y mucho menos para condenar a ningún pueblo. En este video, lo que voy a mostrarte es por qué este es uno de los sistemas de control y vigilancia más estudiados y más temidos del mundo. También te voy a explicar cómo funciona en la práctica, cuáles son sus capas, a quién afecta más y qué puede pasar con quienes deciden enfrentarlo. En este episodio vas a entender cómo funciona la censura en China. El Gran Firewall. Empecemos por el principio. Cuando las personas hablan de censura en China, lo primero que suele venir a la mente es lo que se conoce mundialmente como el Gran Firewall, una analogía directa con la Gran Muralla China, pero aplicada al mundo digital. El nombre técnico del proyecto es el Proyecto Escudo Dorado. Según registros públicos del propio gobierno chino, el proyecto fue aprobado en 1998 durante el gobierno de Jiang Zemin, con el argumento de modernizar, y al mismo tiempo, proteger la información dentro del país. La implementación práctica del sistema comenzó a expandirse de forma más amplia a partir de 2003, bajo el Ministerio de Seguridad Pública, y desde entonces no ha dejado de crecer. ¿Pero qué hace exactamente este sistema en la práctica? Básicamente le da al gobierno el poder de controlar Internet en China de forma estructural. El control no ocurre solo en tu celular o en tu computadora. En realidad, está integrado en los propios proveedores de Internet del país. Es decir, los bloqueos y limitaciones ocurren incluso antes de que la información llegue a tu dispositivo. ¿Y qué es lo que bloquean? La lista es bastante larga y también está bien documentada por organizaciones internacionales. Todo el ecosistema de Google fue bloqueado, no solo el buscador, sino también Google Maps, Drive, YouTube y Google Translate. También están bloqueados Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram y Twitter. La Wikipedia en chino está completamente bloqueada, y gran parte de la Wikipedia en otros idiomas también. Portales de noticias como BBC, Reuters, The New York Times y muchos otros tampoco son accesibles. Y la lista no termina ahí. Cualquier búsqueda relacionada con temas que el gobierno considera sensibles simplemente no aparece en los resultados. Pero el Gran Firewall no es solo una lista de sitios bloqueados. Investigadores de Citizen Lab, un laboratorio independiente de Toronto, documentaron durante años de investigación que el sistema es capaz de hacer algo mucho más sofisticado. Puede analizar contenido en tiempo real. Palabras clave, combinaciones de caracteres e incluso imágenes con determinadas características visuales pueden ser detectadas. Todo esto puede ser vigilado y bloqueado antes incluso de que un mensaje sea enviado o recibido. ¿Y las VPN? Las VPN son la herramienta más común que las personas dentro de China utilizan para intentar evitar el sistema de censura. Sin embargo, desde 2017, cuando el gobierno aprobó leyes más estrictas sobre el tema, el uso de VPN que no están autorizadas por el propio gobierno pasó a ser ilegal para uso personal. Según la organización Freedom House, los usuarios que son sorprendidos utilizando VPN no autorizadas pueden enfrentar multas, y en casos considerados más graves por las autoridades, incluso penas de prisión. Las plataformas chinas. China no solo bloqueó el acceso al mundo exterior, también construyó su propio ecosistema digital para reemplazar lo que fue bloqueado. Google fue sustituido por Baidu como principal motor de búsqueda, y prácticamente cada servicio occidental tiene su equivalente local dentro del país. Y todos esos servicios operan bajo la ley china, que, como veremos más adelante, es bastante clara sobre lo que las empresas de tecnología están obligadas a hacer cuando el gobierno lo solicita. Citizen Lab publicó estudios en 2020 con un descubrimiento que llamó mucho la atención internacional. Según los investigadores, WeChat realiza vigilancia sobre archivos e imágenes enviados por usuarios que están fuera de China, y utiliza esos datos para entrenar los algoritmos de censura que se aplican dentro del territorio chino. La empresa Tencent, propietaria de WeChat, no comentó públicamente los detalles técnicos de estas conclusiones.
Pero, según los investigadores, esto sugiere algo bastante curioso, que la maquinaria de censura no solo funciona de dentro hacia afuera, sino que también se alimenta de información proveniente del resto del mundo para mejorar su funcionamiento dentro de China. Y voy a dejar también aquí los informes y estudios para que ustedes mismos puedan echarles un vistazo. La censura en China no funciona como si existiera un solo botón que Xi Jinping presiona para censurar a todo el mundo. En realidad, funciona como un sistema de capas, donde cada una opera de forma diferente, en paralelo, y todas se refuerzan entre sí. La primera capa es la infraestructura. Es el propio sistema que ya mencionamos antes, el bloqueo estructural en la raíz de Internet dentro del país. La segunda capa es la capa legal o jurídica. La Ley de Ciberseguridad de China, aprobada en 2017, obliga a todas las empresas de tecnología que operan en China a almacenar los datos de los usuarios en servidores ubicados dentro del territorio chino. Además, estas empresas deben entregar esos datos al gobierno cuando les sean solicitados. Y esto puede ocurrir sin un proceso transparente. El gobierno puede solicitar la información directamente a la empresa y recibir los datos que considere necesarios. Cualquier compañía que quiera operar en el mercado chino debe aceptar estas condiciones. La tercera capa es la capa del algoritmo. Investigadores de Citizen Lab y de algunos institutos de investigación de la Universidad de Oxford documentaron que plataformas como Weibo y WeChat utilizan sistemas capaces de eliminar publicaciones que contienen determinadas palabras o combinaciones de palabras, incluso antes de que cualquier ser humano haya leído el contenido. No es un grupo de personas trabajando en turnos revisando publicaciones. Es un sistema automatizado, entrenado para actuar más rápido de lo que cualquier persona podría hacerlo. La cuarta capa es la capa humana, y tiene un nombre bastante conocido entre los investigadores del tema, el llamado Gumao o Partido de los 50 centavos. Este término se utiliza para describir una supuesta red de personas que publicarían contenido a favor del gobierno y realizarían comentarios de propaganda progubernamental en Internet. Sin embargo, el gobierno chino niega la existencia de un sistema organizado de este tipo para defender su propia narrativa. Regiones más y menos afectadas. Algo importante de entender es que China es un territorio enorme. La intensidad del control no es exactamente la misma en todos los lugares. Existen regiones donde el sistema opera de forma mucho más estricta que en otras. Las zonas donde el control del gobierno es más severo son, sin duda, Xinjiang y el Tíbet. En Xinjiang existen numerosos informes que documentan esta situación. Se estima que la región tiene una de las mayores concentraciones de cámaras de vigilancia per cápita del mundo. Organizaciones como Amnistía Internacional y la propia Organización de las Naciones Unidas han publicado reportes detallados sobre el nivel de monitoreo de la población local. Sin duda, las personas que viven en esa región son vigiladas de manera constante y en niveles extremadamente altos. Hong Kong representa un caso intermedio. Hasta 2020, la ciudad funcionaba bajo el principio de un país, dos sistemas, heredado del periodo colonial británico, que garantizaba libertades que no existían en China continental. Pero todo esto cambió de forma significativa después de la aprobación de la Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong en junio de 2020. Por otro lado, zonas económicas como Shenzhen y la isla de Hainan tienen reglas un poco más flexibles para que operen empresas extranjeras. Sin embargo, esto no significa que exista libertad de expresión para la población común. ¿Cómo lidia China con las protestas y las revueltas? Para entender el sistema chino, primero es necesario comprender qué es lo que intenta borrar. Y para eso, hay que mirar un poco la historia, especialmente aquellos momentos en los que la población salió a las calles, y el Estado tuvo que decidir cómo responder. El caso más documentado, más estudiado y también más censurado dentro de la propia China es el de las protestas de la plaza de Tiananmen de 1989. Durante semanas, estudiantes y trabajadores ocuparon la plaza de Tiananmen, en Pekín, exigiendo reformas políticas y una mayor participación democrática. En junio de ese mismo año, el gobierno decidió enviar al ejército. Lo que ocurrió en las horas siguientes sigue siendo objeto de debate histórico, pero fue un episodio extremadamente violento. Durante años, las autoridades han intentado borrar o controlar la memoria de lo que sucedió. La versión oficial china reconoce algunas víctimas, pero documentos que fueron filtrados posteriormente sugieren que el número real podría haber sido mucho mayor. Sin embargo, hay algo que nadie discute: la famosa imagen del hombre del tanque, fotografiada por varios periodistas occidentales presentes en la plaza aquel día, sigue estando completamente bloqueada dentro de China hasta hoy. Más de 30 años después, en 2019, fue Hong Kong quien vio en sus calles una de las mayores olas de protestas de las últimas décadas. Las manifestaciones comenzaron debido a una propuesta de ley que permitiría extraditar personas desde Hong Kong hacia China continental. Las protestas se prolongaron durante meses. Sin embargo, dentro de China continental, la cobertura de estos eventos fue mínima y altamente controlada por las autoridades.
Existe también un episodio mucho más reciente que muestra bien el estado actual de las cosas. En noviembre de 2022, después de que varias personas murieran en un incendio en Urumqi, capital de la región de Xinjiang, ciudadanos en múltiples ciudades de China salieron a las calles. Muchos de ellos sostenían una hoja de papel completamente en blanco, sin ninguna palabra escrita. El símbolo era bastante claro: no hay nada que podamos decir públicamente, porque cualquier cosa que pudiera estar escrita allí ya estaría prohibida. En ese momento circularon muchas imágenes y entrevistas grabadas en el lugar, pero también fueron censuradas rápidamente dentro de China. Y aunque a muchos les gustaría que no fuera así, en muchos casos el gobierno responde a este tipo de protestas de manera muy dura. Esto ha quedado documentado en distintos vídeos y reportes disponibles en Internet. Estas respuestas del gobierno no se limitan únicamente a grupos organizados o considerados peligrosos. En muchos casos también afectan a personas individuales, ciudadanos que simplemente protestaron o criticaron alguna decisión del gobierno. Existen numerosos casos documentados sobre esto. Uno de los ejemplos más curiosos ocurrió incluso dentro del mundo del deporte, el caso de la tenista Peng Shuai. En noviembre de 2021, la jugadora publicó una acusación muy seria contra Zhang Gaoli, un ex alto dirigente del gobierno chino. Según el monitoreo realizado por periodistas y usuarios en ese momento, la publicación fue eliminada de la plataforma Weibo en menos de 30 minutos. Después de eso, Peng Shuai dejó de aparecer públicamente durante varias semanas. La Women's Tennis Association emitió una declaración exigiendo una investigación transparente. Ante la falta de respuestas satisfactorias por parte del gobierno chino, la organización decidió suspender todos los torneos que tenía programados en China. Lo más extraño fue cómo terminó la historia. Tiempo después, Peng Shuai reapareció públicamente y afirmó que nunca había acusado a nadie de nada. Dijo que todo había sido un malentendido. Pero esta declaración solo aumentó la desconfianza en torno al caso y lo volvió todavía más misterioso. Al final, la situación quedó sin una conclusión clara. El gobierno chino también tiene su propia versión sobre todo esto. Argumenta que muchas de estas medidas son necesarias para garantizar el equilibrio y la estabilidad social en un país con más de 1.000 millones de personas, además de una historia marcada por numerosos conflictos internos. También sostiene que Occidente tiene sus propios mecanismos de control de la narrativa. Y, en cierta parte, eso es verdad. En Occidente también existen mecanismos de control y censura. No es algo que ocurra únicamente en China. Pero eso tampoco significa que algunas de las medidas y posturas adoptadas por el gobierno chino queden automáticamente libres de críticas. Si fuera así, podríamos relativizar absolutamente cualquier cosa, y la idea de que todo esto es simplemente un interés de un Occidente malvado, que quiere derribar a China o a los países orientales pierde fuerza cuando observamos que existen informes publicados por la Organización de las Naciones Unidas. También existen investigaciones realizadas por universidades independientes en distintos continentes, y no podemos olvidar las imágenes de personas sosteniendo hojas de papel en blanco en las calles. Aquí no estamos para decirte que debes pensar sobre todo esto. Estoy aquí para asegurarme de que tengas información suficiente para pensar por tu cuenta. Curiosamente, ese es exactamente el tipo de cosa que muchos sistemas de control intentan impedir, no solo en China, sino en distintas partes del mundo. Piensa por tu cuenta, analiza la información, no aceptes propaganda únicamente de Occidente, ni de China, ni de cualquier otro lugar. Intenta investigar, comparar fuentes y formar tu propia opinión. Si eres nuevo en el canal, suscríbete para seguir recibiendo contenido sobre Asia, con análisis y temas muy interesantes que estaremos trayendo próximamente. Estamos planeando hacer una semana completa de contenido con vídeos diarios aquí en el canal, en el mismo estilo de este vídeo. Así que mantén activadas las notificaciones, porque probablemente en las próximas semanas estaremos publicando al menos un vídeo por día. Así que ayúdanos también, comenta bastante, comparte el vídeo con alguien que creas que pueda interesarse por este tema. Será un placer tenerte por aquí. Muchas gracias por acompañar nuestro trabajo y nos vemos en el próximo vídeo.